Yo haría dos afirmaciones, digamos, o partiría de dos afirmaciones, y las intentaré explicar muy brevemente en los próximos 4 minutos. La primera y fundamental es que nada puede ser entendido en esta coyuntura y en el corto y mediano plazo sin la dimensión de la crisis internacional que está viviendo el sistema. Cualquiera sea la visión más optimista, más negativa, que viene la B larga, la B corta, la W, la NN, no sé, todas las letras que tienen los economistas, para mostrar el rebote o el relanzamiento de la economía internacional. Yo creo que estamos en una crisis de enorme envergadura y de profundas consecuencias internacionales, con la cual vamos a tener que lidiar por mucho tiempo más. Y creo que esa crisis expresa y acelera un proceso de cambio del locus de poder internacional, de Occidente hacia Oriente, particularmente del mundo desarrollado, industrializado, hacia, en la dirección de Asia en general, pero con dos pilares actuales muy significativos, que son India y la China. Y que los planetas se están alineando en ese sentido, es decir, ahora no solamente la demografía, la dinámica demográfica está centrada en el Asia, sino que la geopolítica está centrada en el Asia y la economía se va a ir centrando en el Asia. Y esto me parece que lleva a un fenómeno que no significa necesariamente que entremos en una etapa crítica del sistema internacional, pero sí que vamos a tener un enorme nivel de pugnacidad global, porque nadie pierde ni nadie gana poder gratuitamente en el sistema internacional. Y aquí va a haber muchos ganadores nuevos y va a haber bastantes perdedores viejos. Y esto va, por lo tanto, a ser bastante, va a llevar a un tránsito conflictivo. Con lo cual, y aquí viene el primer comentario sobre los efectos de esta crisis, no sabemos, creo que tenemos que preguntarnos por el tipo de orden y por el tipo de salida que va a tener esta crisis. Y en esa, intentando responder a ambas, yo diría que los que festejan el arribo de la multipolaridad son demasiado festivos y simplistas, así como los que creen que la unipolaridad militar, que sigue siendo vigente, le va a permitir a Estados Unidos tener una musculatura suficiente para dictaminar el curso de los acontecimientos. Y esto nos lleva a tener mayor precisión terminológica, analítica sobre estas cuestiones, porque si el locus de este poder se está moviendo hacia el Asia, evidentemente hay una serie de dilemas internacionales cruzados, China con Japón, China con Rusia, China con India, India con Pakistán, India con Rusia, muchos entre sí, la mayoría de ellos con todos, que nos muestran que si este poder se va trasladando hacia esa región del mundo, no es que esté plena de estabilidad. Y por otro lado, nadie nos dice cómo va a ser, ni podemos prever la gradual erosión de los Estados Unidos, porque me parece que aquí estamos frente a una nación que siempre se consideró excepcional y única, y cuyo soft landing no creo que sea suave. Entonces, el orden y la salida me parece que son preguntas importantes. Advirtiendo que también, probablemente, si uno mira los ejemplos históricos, la gran crisis del 30 y la mini crisis de los 70, las salidas económicas se produjeron, los reacomodos se produjeron, pero las dinámicas no mostraron que el mundo iba hacia una mirada o una salida más progresiva. El final de la crisis de los 30 fue la Segunda Guerra Mundial, y el final de la crisis de los 70, después de la cuadriplicación del precio del petróleo, de la inflación, de la retirada de Estados Unidos del patrón oro, todo eso fue la consolidación de una posición social conservadora en el mundo.
inicio del desmantelamiento del estado de bienestar. Así que también los que auguran que de todo esto sale progreso o progresismo, me parece que por lo menos habría que ponerlo entre comillas. Y el segundo punto, yo diría que si todo esto es un poco muestra un escenario turbulento hacia el futuro, está acompañado de tesis que la anteceden que las hacen aún más conflictivas. Antes de esta crisis había crecido la desigualdad internacional en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que es una zona bastante desigual, y se había incrementado significativamente la lucha de clases en todos los países del mundo, incluido Chile. Antes de esta crisis había reemergido un nacionalismo político que no tiene tampoco ningún elemento cosmopolita o sofisticado, sino que es más bien defensivo, más bien protectivo. Antes de esta crisis estaban estancadas las negociaciones económicas de Doha y había elementos proteccionistas en el sistema. Antes de esta crisis ya había una fuerte xenofobia social en Europa y en Estados Unidos. Antes de esta crisis había una degradación ambiental protuberante. Y antes de esta crisis ya había una peligrosa proliferación nuclear. Con lo cual, en este segundo punto, la crisis, sus consecuencias, derivados, orden, salida, más el otro punto que estoy tratando de hacer, tendencias, me muestran a mí que, o me ratifican en la idea de que estamos en un sendero muy fino, muy delgado, en el cual la potencialidad de una confrontación significativa debe ser conjeturada como algo más probable que hace 10 o 15 años. En esa dirección creo que hay que hacer un cálculo muy fino, porque Argentina debe saber cómo insertarse hoy, pero debe saber cómo insertarse dentro de 10 o 15 años.